esta mañana nos visita Mario Gandolfo, un apellido célebre, no musicalmente, precisamente. Es célebre porque, entre otras cosas, es célebre a partir de padre y de hermano, que son realmente, bueno, de Elbio Gandolfo, ¿qué más se puede llegar a decir? Del padre de Mario. Todos aquellos que hayan tenido algo que ver en algún momento con la literatura, las publicaciones, etcétera, etcétera, saben que en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, implica uno de los recorridos más prolíficos, sobre todo todos aquellos que tenemos ya más de unos cuantos. Hemos transitado momentos en la historia literaria de la ciudad en la que Gandolfo era marca registrada total. Basta decir, probablemente la revista literaria que más marcó en nuestra ciudad se llamaba El Lagrimal Trifulca, y ahí estaban los Gandolfo, ¿no es cierto? Buen día, Mario. Buen día para todos. Sí, es una revista que marcó una época, fines de los 70, fines de los 60, mediados de los 70, y bueno, fue todo hecho a pulmón porque yo era chiquito, miraba como la pasión que tenían mi papá y mi hermano y otros escritores de Rosario como Eduardo Dana, Samuel Wolpin, Hugo Diz, que hacían toda la revista a pulmón. Yo lo veía hasta armando la encuadernación de la revista. Y bueno, fue una revista que marcó una época literaria en la ciudad porque tenía, digamos, correspondencia con todos los escritores de Latinoamérica. Así es. Tenía muchos suscriptores en Europa que también querían saber qué pasaba en Latinoamérica. Después fui más consciente yo, porque tenía 8 o 10 años, digamos, y admiraba lo que hacían. Ahí la ventaja era que mi papá tenía imprenta, entonces una imprenta por la que deben haber pasado en esa época todos los que querían hacer algún libro, una revista o lo que sea, pasaban por la imprenta de Don Gandolfo. En cierta forma sí, parece que hablaras de una imprenta enorme, pero no, era una imprenta modesta, digamos. Y bueno, pero tenía mucho oficio, mi papá nos ha enseñado el oficio a todos. Después, por ejemplo, mi hermano Carlos sigue todavía hoy con la imprenta, y bueno, los otros nos fuimos para distintos oficios, algunos más artísticos. Bueno, Carlos es el que tiene más actitud de técnico, sabe mecánica, electrónica, entonces ideal para mantener todas las máquinas, toda esa cuestión. Ahora, tu papá, además de todo el conocimiento técnico que ya en todo caso vamos a llegar a por dónde le nace y todo eso. Además de eso tenía una pasión literaria muy profunda, porque a ver, yo conozco muchos imprenteros, de hecho mi hermano es imprentero, por ejemplo, pero mirá vos, tenemos que hablar más cosas familiares, claro, ¿sabes? Pero una cosa es que te guste la parte técnica de imprimir y esto y aquello, y otra cosa es la pasión literaria, y yo creo que en el caso de tu padre se conjugaban esas cosas. Y yo me acuerdo de chiquito que lo veía a mi padre, que terminaba de laburar 8 o 10 horas por día, a veces más, y a la noche se ponía con su pasión, que era la poesía. No solamente leer, sino también escribir. Así que hizo una carrera más poética, y después estaba Elbio, que eran como amigos, él como más que hijo con mi papá, porque compartían la literatura. Mi papá era más de los clásicos, inclusive de los clásicos latinoamericanos, Rubén Darío, y cuando venía Elbio le entraba a decir, mirá, está este poeta nuevo, Elbio tenía 20 años, 22 años. Pero leía como un animal. Elbio, el bocho de la familia, ¿viste? Hablando así mal y pronto. ¿Y vos qué recordás cuando entrabas a la habitación de Elbio? Y lo que recuerdo de Elbio, que siempre estaba la mesita de luz llena de libros, la cama llena de libros, y bueno, y después una persona muy curiosa, que
que tenía desde cosas enciclopédicas hasta... en esa época le apasionaba mucho la ciencia ficción, por ejemplo, y los escritores nuevos latinoamericanos también, sobre todo. Y él vio más de la novela, el cuento, la prosa, todo eso, pero tiene unos cuantos libros de poesía también. O sea, le volvió la pasión por la poesía hace unos 3-4 años y sacó 2 libros más de poesía, que él siempre lo conoce más por el tema cuentos. Ganó en la Feria del Libro de Buenos Aires hace 3 o 4 años, ganó el premio al mejor cuento. O sea, ahora vive en Montevideo. Muy profesional. Sí, él está viviendo en Montevideo. Se cruza el charco, va a Buenos Aires porque le piden notas de casi todos los meses, viaja a Buenos Aires, pero está viviendo, sí, en el barrio Cordón de Montevideo. ¿Y cómo llega a Montevideo? Y él llegó porque en este intercambio literario que tenía, que conocía 2 revistas de allá, de Uruguay, y se hizo muy amigo de Mario Lebrero, un escritor muy conocido, sí. Un poco lo apadrinó allá en Montevideo porque era más grande que él, y del cual Elvio siempre dice que aprendió muchas cosas sobre el oficio, de escribir y todo eso. Y se hicieron muy amigos y bueno, después se enamoró de una uruguaya, se casó con una uruguaya allá y se fue a vivir allá. A él le gustaba mucho Montevideo cuando era joven porque, no sé, esas cosas. ¿Cuántos años te lleva a vos? Y Elvio me lleva 13 años. Somos una ristra de hermanos, por decirlo así. Somos 6 y bueno, Elvio el más grande y yo el más chico de los varones. ¿Y cómo nace esto? ¿Vos lo hablaste con tu viejo? ¿Cómo él del oficio, de la imprenta, llega también a la pasión por la... hay que ver qué nació primero. Yo supongo que el primero debe haber nacido la pasión literaria. Sí, y vos sabés que hay algo curioso que me relaciona un poco más desde el punto de vista, no sé si genético o espiritual, con mi viejo, porque mi viejo primero quiso ser músico. Que al final yo terminé siendo más músico que otra cosa. De muy jovencito, 16, 17 años, 15 años, aprendió violín y le costaba mucho la música. Entonces, al mismo tiempo le apasionaba mucho la poesía. Mi viejo era el amante de la poesía. Y él decía, él dijo, la música no es para mí, pero quizá no lo favoreció el entorno, digamos. Entonces dejó de estudiar música y empezó a escribir, y en su adolescencia, bueno, había fallecido una hermana de él, y esas cosas de la vida, o sea, después se enamoró de mi mamá, que se enamoraron muy joven. Entonces él, como descarga, empezó a escribir, escribía muchísima poesía. Y bueno, y después empezó a buscar sin ir ni a un taller literario. Claro, mi papá era hijo de inmigrantes italianos y el padre de él murió cuando mi papá tenía 3 años, o sea que casi ni lo conoció. Eso llevó a una crisis muy difícil en la familia, encima creo que eran los años 30, la época de la década infame, esa época que fue difícil en todo el mundo. Y bueno, empezó a escribir ahí. Y él no quería, él vivía en Hernando, muy cerca de Río Tercero, en la provincia de Córdoba. Sí, cerca de Berrotarán. Exacto, sí, una zona que nosotros hemos viajado de chiquitos siempre. Bueno, en esa zona, ahí estaba la fábrica militar en Río Tercero, claro. Y muchos buscaban entrar ahí. Hasta Menem, al menos estuvo ahí. Sí, Menem la hizo volar. Es otro de los porotos que se anotó Menem. Sí. Bueno, eso afectó la salud de una tía mía que vivía ahí. Fue algo terrible lo que pasó con la explosión de la fábrica. Terrible. Bueno, volviendo terrible a mi papá, impune, como sea. Sí, eso es lo terrible. Eso es, bueno, una cosa pendiente en nuestra sociedad. Tenemos que recordarlo siempre de que la justicia es una de las cosas pendientes. Te decía, cuando, por ejemplo, un tío mío que también del palo artístico, digamos, de la familia de mi papá viene la cosa muy artística, que fue pintor y es muy, muy reconocido en Córdoba, Enrique Gandolfo. Tenía un estilo muy particular y se dedicó con pasión a la pintura, así como mi papá tenía la pasión por la literatura, la poesía. Mi tío, por ejemplo, entró en la fábrica militar.
tuvieron una infancia muy difícil, muy humilde, porque claro, la madre quedó viuda cuando ellos eran chicos y venían de afuera. Claro, y mi tío se quedó. Mi papá intentó entrar, estuvo un tiempo ahí trabajando, pero no se bancó la rutina, digamos, de empleado de público, de la fábrica, no sé. Y entonces encontró un imprentero, un hombre que además lo ayudó también en la vida, digamos, para formarlo, que le dijo, necesito... Y mi papá era muy aplicado, todo lo que hacía era muy aplicado. No sé por qué nosotros salimos tan desordenados, porque él era muy, meticuloso con las cosas que le importaban. Y bueno, aprendió muy bien el oficio. Después este imprentero, se llamaba Segre de apellido, lo llevó, dijo, vamos, acá no hay tanto trabajo, y se mudaron a Leones, provincia de Córdoba, y puso la imprentita ahí, este hombre, puso la imprenta ahí, y ahí mi papá iba a los bailes, que yo tenía 20 años, y se conoció con mi mamá, 18, 19 tenía. Re jovencito. Después, claro, le tocó el servicio militar, que lo mandaron en esa época a Mendoza, en San Rafael, que le gustó tanto que él se quiso ir a vivir allá. Vos sabés que Elvio nació en San Rafael de Mendoza. Ah, mira. Pero bueno, acá había una tía muy influyente sobre mi mamá, sobre todo, que le dijo, venite a Rosario, que hay más trabajo. Que bueno, cuando Elvio tenía 1 año, por eso Elvio, vos lo ves, rosarino, habla como rosarino, todo. Cuando Elvio tenía 1 año y medio, se vinieron a vivir acá y ahí se quedaron, porque a mi papá le encantó Rosario. Mi viejo amaba mucho Rosario, porque era una ciudad que le gustaba mucho. Encima nosotros vivimos cerca del Parque Independencia, y él, cuando se quería dejar la cabeza... De ahí una de tus pasiones. Y ahí hay una de mis pasiones, exactamente, como sabemos, que compartimos. Compartimos. Dice que lleva la nota donde él quiere, es una cosa impresionante. Sí, la verdad que veo que tiene una cintura impresionante. Lástima que tu cintura física no es como tu cintura mental, si no podría jugar Newell, y bueno, ahí mi papá empezó en la imprenta, y ya cuando estaban ahí en León, encima se enamoró, él le pegó mucho que se falleció una hermana más grande que él, que bueno, estaba recién se había casado, entonces eso más, yo porque además he leído entrevistas a mi papá, claro, cosas inclusive que él no nos contaba a nosotros, por ahí salían en una entrevista, y bueno, la poesía fue su desahogo, digamos. Pero además, la pasión de él era que él buscaba, por ejemplo, cuando estuvo en San Rafael, él buscaba, había un poeta muy conocido en la Argentina, se llamaba Bufano de apellido, y le pidió si no lo ayudaba, no le enseñaba. Mi papá tenía esa humildad. Uh-huh. Después, bueno, yo creo que parte de lo que terminó escribiendo tan bien, libros que quedaron, digamos, como fundamental de la poesía rosarina, santafesina y argentina, es porque él se preocupaba siempre por ir un escalón más arriba, digamos. Y era metódico, claro, guardaba las cosas. Exacto, guardaba las cosas. Vos sabés que salió un libro de mi papá de correspondencias. Uh-huh, sí. Cuando mi papá falleció, mi hermano encontró Elvio, porque Elvio quería ver todo lo que él tenía, pilas así, pero bien ordenado, así uno al lado del otro, de biblioratos con todas las cartas que él se escribía, desde los familiares hasta sobre todo las de los escritores, los amigos poetas. Él tenía amigos poetas en Mendoza, o sea, le había dejado todo el trabajo organizado ya. Le había dejado todo eso, y con Osvaldo Aguirre, que es un muy buen escritor, y además además de ser un muy buen escritor, periodista, es un periodista que estuvo a cargo durante años de la parte literaria del diario La Capital, y es tanto lo que uno puede hablar de Osvaldo Aguirre que, bueno, un saludo al Mosca. Al Mosca, sí, yo también le mando un saludo, porque es un amigo nuestro y muy amigo de Elvio. Y bueno, Osvaldo se ocupó de trabajar todo ese material, y la editorial Iván Rosado, que son unos muchachos que trabajan muy bien acá, editaron todo ese material, sobre todo las cartas con Mario Lebrero, claro, porque ellos así humorísticamente, mi papá tenía mucho sentido del humor, se criticaban las cosas que escribían, y entonces le decía, mire Francisco, esto, Mario le decía, Lebrero le decía a mi papá, Francisco,
esto me parece que este texto que no es poético le cuesta más a usted, véale darle forma de poesía, porque a mi papá a veces le salían cosas media híbridas en ese sentido. Intentó varias veces hacer más prosa, pero lo fuerte de él era la poesía. Tenía como un radar para eso. Che, y así en la intimidad, porque yo los conozco, por ejemplo... Sale a Carlos también. Yo los conozco, bueno, de aquellos años, al que más trataba era Hugo Diz. Y después a Eduardo Dana, los conozco mucho. Y hay características de su vida que siguen... O sea, Hugo, sobre todo Hugo, con los bares, es un apasionado. Sí. Hugo ha vivido en los bares, escribe su oficina durante años, qué sé yo, cuando estaba San Telmo, Luna, bueno, él estaba ahí en forma permanente. Claro. ¿Cómo era? ¿Cómo Elvio, cómo es con relación a eso? ¿Es más de escribir en la casa? Elvio más de la casa, Elvio es muy de los bares, pero Elvio es una especie de máquina de literatura, digamos. Va a quedar medio exagerado, ¿no? No sé si le gustaría que dijera esto, pero en los bares, las reuniones con amigos periodistas, amigos escritores, amigos... ¿cómo decirte? Hugo es más de buscar vivenciar los ambientes. Sí. Y es un excelente tanguero, cantor de tangos. Sí. Mirá, yo me acuerdo de algunas reuniones en verano. Pero no solo cantor de tango. De Hugo no se recuerda mucho que le ha hecho temas que cantó Lito Nevia, por ejemplo. Mirá, yo no lo tengo. Hay temas musicales que él escribió para la letra y que Lito Nevia le puso después música. Sí, porque no sé, Hugo como tiene un radar para esas cosas, de los lugares, de la ciudad, de lo que vive la gente, y bueno, un par de libros se editaron ahí en nuestra querida imprenta, y bueno, ellos aportaban siempre al Lagrimal, a la revista Lagrimal Trifulca, que estaba el nombre de Lagrimal Trifulca estaba inspirado en unos versos de Vallejo, claro, poeta que mi papá amaba, un poeta peruano, autor de Trilce, que revolucionó un poco la forma de escribir, así es. Una autenticidad impresionante, digamos, en cuanto a lo que es producto de esta tierra, de Latinoamérica, digamos. Y bueno, en homenaje a Vallejo le pusieron ese nombre. Y bueno, y de Hugo yo me acuerdo cuando yo era chico que algunos veranos se juntaban en el patio, mi casa tenía un patio grande en el medio, y Hugo se ponía a cantar tangos, porque a mi papá le encantaba el tango. Imagínate, mi papá era mayor que los otros. Y algún vinito habrá tomado. Sí, un par de vinitos siempre, seguro. Qué bueno. Hugo Diz, lleno de historias, un personaje, lo tengo que invitar un día. Además, fue durante los primeros años de acá del sindicato de prensa, no sé si no fue el primer secretario allá, trabajador de La Capital, del diario La Capital, claro, también durante muchos años. Una pregunta como para que distendamos un poco. Si yo te dijera, a vos te gusta la música toda, pero si yo te dijera una canción, un tema para que busque nuestro compañero ahí. Es una pregunta difícil, porque hay difícil. Mucha música que me gusta. Y bueno, para decir, que pienso que no le voy a complicar mucho a Martín, pero yo ahora estamos con una banda de rock que empezamos a tocar el año pasado. Así es. Tocaron hace así poco. Que una de las cosas, Tocaron hace poco. Sí, hace poquito tocamos en García. Bueno, del rock nacional, una banda que me gusta mucho es Divididos. Un tema que me gusta mucho es Spaghetti del Rock, que con los que están más avanzados en el taller de guitarra, por ahí lo tocamos con los chicos, lo estamos sacando. Bueno, entonces mientras Martín busca eso, enseguida vamos a estar hablando, ya no tanto de literatura, sino vamos a estar hablando del taller de guitarra que hace ya, este es el tercer año que año, sí. Hace 2 años, durante los 2 años anteriores estuvo trabajando con
chicos, chicas y personas de distintas edades, porque esa es la característica principal que me parece que tiene el taller, ¿no es cierto? Que no está restringido a un solo grupo y a un solo estilo musical. Exactamente, el taller es para que la gente aprenda guitarra. Entonces, esa inquietud, qué sé yo, es como que eleva a la gente un poco, culturalmente es lo que buscamos. Todos aprendimos de la música a ser un poco mejores, más sensibles, digamos, esta característica que tiene el arte en general. Y bueno, yo desde acá le estaba comentando que desde los 8 años agarro alumnos. Eso sí, le digo, a los chicos que tienen 8, a 10, 11, mejor que tengan una guitarra más chica, porque para un chico de 8 años agarrar una guitarra es como agarrar un mueble gigante, digamos. Entonces, desde los 8 hasta sin límite de edad, digamos, puede venir gente de edad media, de edad mayor, hacemos el trabajo y la tarea de que aprendan a tocar guitarra. La guitarra tiene como todo instrumento, hay que ir paso a paso, trabajándolo para obtener cierta técnica, cierto dominio del instrumento. Un poco el taller se basa en 2 horas. En la primera trabajamos más con lo que viene más de cero, que viene una guitarra y dice me encanta, pero cómo se agarra, entonces en la segunda hora ya trabajamos con los que avanzaron más. De esa manera logramos una armonía. Van creciendo los de guitarra más bajo nivel y en un momento pasan al segundo grupo. Claro. Entonces todos disfrutan, porque hay una parte que es el disfrute, Carlos. Sí, y obvio. Eso es una de las cosas más lindas que tiene la Pocho de Prati, que la gente viene, disfruta de los libros, disfruta de aprender a dibujar, de ajedrez, de aprender a tocar una guitarra, y usamos, para darte otra idea importante del taller, mucho las canciones. Claro. Porque las canciones te enseñan muchísimas cosas. Sí, yo eso lo vi mucho en tu taller, que el eje fundamental está cómo se van apropiando, porque me parece que eso tiene que ver con el deseo con el que viene cada uno. Así es, siempre hay que tenerlo en cuenta, claro. Bueno, vamos a ver, si Martín me escucha, ahí está, ¿vieron? Me escuchó. Si Martín me escucha, vamos a poner el tema musical y enseguida seguimos charlando con Mario Gandolfo. Literatura, música, y para el final, no crean que no vamos a hablar de la pasión más grande que tiene. Es rojinegra esa pasión. Vamos. Radioteca. Sin saberlo no los olvidé. Te conozco de algún lado. Te conozco de algún lado. Bueno, el asunto es así. Tanto decir y hacerle publicidad, de golpe aparecieron las facturas de acá enfrente, de la mejor panadería. No tenemos por qué hacerle gratuitamente. No, hasta que no nos regalen ahí un par de medialinas. A ver, pero frente a la biblioteca Pocho de Prati hay una panadería impresionante. Sí. Y apareció, ¿quién? El operador dijo, hoy me la juego. Y se la jugó y vino acá y apareció con todo esto. Y estamos acá en el programa con Mario Gandolfo, un amigo por sobre todo, un profe de guitarra que este va a ser el 3er año seguido que lo tenemos acá en la biblioteca Pocho de Prati, a partir de un convenio con lo que se llaman espacios culturales del Distrito Sur de la Municipalidad de Rosario, ahí donde hay unos cuantos amigos, y que hace ya un tiempo viene este taller junto con otro que es el de ajedrez, que viene nuestro amigo también Fabián Fontanella, a trabajar con los chicos y chicas y con muchas edades.
Y acá se ha aprendido también en la conversación Nati, porque Nati también es música, no quiere traer el saxo. Y yo le digo, mirá, un día vamos a hablar de Julio Cortázar. Cuando hablemos de Julio Cortázar, ¿qué es lo que podemos hacer si no pintar con un saxo? Algunas melodías, algunas cosas, ¿no? Sí, igual a Cortázar le gustaba el saxo alto y yo tengo el tenor, así que ahí está bueno el problema. Pero... A ver, sí, debería, pero dame tiempo. Desde el año pasado que me está así. Sí. O sea, Algunos, no viste, se se puede. creen que es soplar y hacer botella, o sea, soplar y tocar el saxo y nada más. Sí, sí. Él me defiende. Pero- hay que ver. No, pero Es todo así. instrumento necesita práctica. Estamos hablando fuera del Ajá. aire de eso, que para aprender un instrumento hay que tener paciencia, pero sobre todo perseverancia más que paciencia. Claro. Porque yo le digo, consíganse una guitarra para tener en su casa, aunque sea prestada, porque una vez por semana no alcanza. Hay una parte de tocar un instrumento que es, digamos, La como, práctica. como deportiva, hay que practicar. O sea, si un tenista tiene que pegarle a la raqueta para tener mejor juego, el guitarrista tiene que tocar. Después, bueno, está todo lo otro que es tan lindo, que es el oído, la sensibilidad. Yo le decía acá a Carlos que aprendimos mucho con canciones, Ujú. y las canciones es algo maravilloso porque vos ahí aprendés melodía, armonía, que serían los acordes en la guitarra. Claro, parte de la teoría también. Exacto. Cómo está hecha una canción, tiene una forma, como toda obra artística. Entonces, así de a poquito, dialogando y compartiendo en las clases, los chicos aprenden música. Que para eso tocamos un instrumento. Es esa gran cosa que es la música y que nos acompaña siempre a las personas humanas, digamos, en nuestra vida, nos hace un poco mejor la vida, ¿cierto? Sin duda. Aunque parezca muy grandilocuente, es No, así. no, es así. Como el otro día, ahí, escuchando a La Trova, que realmente, tanto en Cosquín como el otro día, allá en el Colón, fue maravilloso. Y ahí esa canción de Van der Mole que dice, ¿qué hacer en esta tierra incendiada si no cantar? Sí. Y me parece que es... Yo canto versos del corazón. Claro, y me parece que es la síntesis perfecta de esto, de cómo Una gran canción. la música puede curar, puede restañar heridas, puede ayudarte a soñar, puede ayudarte a trabajar mejor, puede ayudarte a sobrellevar una pérdida Totalmente. profunda, o puede empujarte a la búsqueda de lo nuevo. Sí. La música está ahí para cada una de las sensaciones que tengamos y de las cuestiones, está ahí. Sí, inclusive hasta si uno tiene un poquito de melomanía, por decirlo así, que le gusta, busca un tema porque ese tema te relaja. A lo mejor vos venís con una tensión terrible, escuchás ese tema y es como que te cargan la batería, por decirlo de alguna manera. Te relajás con ese tema. Otro tema que cuando vos estás bajoneado te levanta, te hace querer salir de nuevo a la calle, a la vida, a relaciones o a nuevas relaciones y digamos, a valorarte como ser humano, sobre todo, ¿no? Es loco porque, viste, es como dice Nati, un tema me va llevando a otro y a pensar. Y cuando vos recién hablabas de relajarte, de esto, aquello, me hizo acordar de tu otra de tus pasiones, que es lo que trabajás, además del taller de guitarra. Exactamente, sí, yo soy instructor, maestro de Tai Chi y arte marcial también, porque Tai Chi y arte marcial van de la mano. También practico arquería oriental. Esa es mi otra actividad que me apasiona, digamos, que me hace mucho bien, digamos, es una cosa que descubrí ya más de grande y empecé tomando clases, pero ahora tengo un montón de alumnos de Tai Chi, por ejemplo, porque me di cuenta que era bueno enseñando. A su vez eso me enseña para enseñar mejor lo que hago en la docencia con la música. Hay unos varios artistas que trabajan el tema ese. También, por ejemplo, otra gente hace yoga. A mí, yo como descubrí que soy bastante docente haciendo esa actividad,
me gustó enseñarlo también. Así que tengo 3 grupos de Tai Chi, un grupo de arte marcial. Y bueno, arquería estoy practicando, pero todavía no estoy enseñando. Pero ¿Y dónde das el Tai Chi? Yo estoy tengo un recinto en calle Jujuy, entre Corrientes y Entre Ríos. ¿Viste la Isla de los Inventos? Sí. Ahí a media cuadra hay un complejo deportivo. Abajo hay unas canchas de fútbol 5 y subiendo arriba por una escalera, allá bien arriba, está el recinto mío. Yo estoy en la escuela de Pacua. Ahí enseño arte marcial Pacua, Tai Chi. Y bueno, es una de las cosas que también me gusta hacer. O sea, no me canso porque hago lo que me gusta, digamos. Que es un poco lo que uno, digamos, busca para vivir mejor. Porque a veces uno piensa que vivir mejor es hacer cosas para uno, pero cuando uno da, como está pasando acá en la radio, que vos estás dando cosas a la gente, estás intercambiando con la gente, eso también es para estar mejor uno. O sea, no basta con que uno haga algo, ponerle para sentirse mejor físicamente, sino que va todo junto, es compartir eso que uno hace, ¿no? Un poco, eso es lo que aprendí en estos última década, por decirlo así. Desde la ignorancia, ¿qué diferencia hay entre el Tai Chi y el Taekwondo, por ejemplo? Y la diferencia es principalmente que el Tai Chi es más una cosa más interna. El Taekwondo es un arte marcial muy bueno, con todas las virtudes que tiene el Taekwondo, donde hay mucho entrenamiento físico. Y después el taekwondo, hay un taekwondo que es para competir, o sea, lo han convertido más en un deporte. Todo es respetable, la persona que quiere competir. Yo para diferenciarte bien con el Tai Chi trabaja con movimientos más lentos. Todos los movimientos, casi todos, son de arte marcial, pero incluye mucho la parte interna. Es como que vos, si sos un practicante de varios años, podés llegar a lo que es meditación en movimiento. O sea, vos te estás moviendo lento con una respiración, y si dominás, digamos, los movimientos, porque hay unas técnicas que aprender, como en todo arte, cuando vos dominás bien los movimientos, podés estar meditando al mismo momento que estás haciendo movimientos físicos. ¿Por qué podés meditar? Porque los estás haciendo todos encadenados, fluidos, con respiración. Entonces eso te lleva no solamente a sentirte bien físicamente, sino a un estado mental donde vos no te quedás enganchado, digamos, con la máquina de la mente, sino que estás fluyendo con algo, digamos, que parece muy místico, pero que los chinos, los japoneses, los orientales lo tienen desde hace siglos, que es estar conectado con el todo, como que la energía es todo, y a eso te lleva, por ejemplo, en Tai Chi es muy importante la respiración. Vos te movés, pero cuando estás en un movimiento inhalás, en el siguiente exhalás. Y en la música también. En la música tenés que, o sea, eso te ayuda por ahí un poco también en la música. En la música siempre hay cosas similares en las artes. Por ejemplo, con la experiencia me he dado cuenta que la gente que hace alguna actividad artística tiene más facilidad para hacer Tai Chi, pues ya tiene la cabeza como más flexible. Claro, está como más disciplinado. Lo cual no quiere decir, vos en un instrumento tenés que trabajar los dedos. El caso tuyo, por ejemplo, el saxo, también la respiración. Entonces ahí vos tenés que coordinar. El Tai Chi también te mejora la coordinación. ¿Y por qué hoy se usa mucho para la salud, por ejemplo, practicar Tai Chi? Porque te genera mejor respiración y te hace trabajar los 2 hemisferios del cerebro. El último descubrimiento científico es que una parte de la mitad del cerebro es más de contar, de racionalizar, y la otra es la intuitiva, que esa es la que necesitamos. Por eso necesitamos tanto las artes, porque hay una parte nuestra que es intuitiva, y esa parte del cerebro es la que te hace ver la visión de conjunto. La que dice, acá estamos todos haciendo, por ejemplo, ahora haciendo un programa para la gente, compartiendo, y te hace intuir todo lo que está pasando al mismo tiempo. Y la otra coordena, te dice, está Carlos, está Nati, está Martín. Esta es la cuestión más holística que en definitiva conjuga ambas. En realidad los orientales, como por decirlo de alguna manera, siempre fueron holísticos. A mí me gustan mucho las cosas antiguas, así, las disciplinas antiguas, porque ellos ya lo tenían naturalmente, porque por una cuestión, vivían mucho en la naturaleza, mucho más que nosotros. También algo de esto tiene que ver después en realidad con la mayoría de los
de nuestros pueblos originarios también tienen una relación Sí, totalmente. totalmente distinta con la naturaleza, con bueno, Sí, bueno, por ahí a veces los pueblos Claro. originarios te dicen, un caballo es nuestro hermano, un árbol es nuestro hermano. O sea, ellos Sí, sí. eran como que estaban absolutamente mimetizados, no sé si es la palabra mimetizados, pero bueno, integrados a la energía de todo lo que vivía, y Seguro. inclusive hasta de lo inanimado, las montañas, las piedras. piedras, todo eso. Bueno, lo invitamos a sacar la guitarra. ¿Qué Dale, hacemos? obvio.